Feliz día, amada. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Amén, Abba Padre. Mira, el misterio de Dios. Vamos a hablar del misterio de Dios. ¿Quién conoce el misterio de Dios? Los misterios de Dios, ¿quién los conoce? Los predestinados. Dios escogió a un grupo de personas, los predestinó antes de la fundación del mundo para que conocieran sus misterios y esos misterios los dieran a conocer a otras personas y así fuesen salvos. Por eso está escrito en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 13, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz. ¿Para qué te puso el Señor? Para luz. Para luz a las naciones, a fin de que seas para salvación. Mira, ¿y cómo es eso? Bueno, es que el Espíritu de Dios que estaba en Cristo, ahora cuando Cristo resucitó de entre los muertos, fue enviado a los hombres. Ah, pero esto estará en todos los hombres, sí. Lo que es que algunos creen y otros no. Entonces, el que no cree, ¿cómo puede estar el Espíritu de Dios en él? Si es que no cree, así esté, la persona no cree, entonces no está, porque la persona simplemente no cree. Pero cuando tú crees, diga yo creo. Cuando yo creo, entonces el Espíritu Santo de Dios está en vosotros. Por eso, cuando el amado apóstol Pablo es muy explícito cuando dice, mira, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué pasa con Pablo cuando Pablo habla en esto? Bueno, el contexto de lo que Pablo está hablando es que en Israel tenían la ley y conocían la ley a profundidad, pero esa ley no iba acompañada por fe, sino por obra. O sea, que aquel que se comportaba medio guabinoso y tal y todo, no, este está eliminado, este hay que desterrarlo, este hay que eliminarlo. Muchas todavía congregaciones hacen lo mismo. Mientras que los que están en la gracia entienden que es Dios el que elimina, el Dios el que quita, el Dios el que aparta, el Dios el que no te deja llegar, el Dios el que cierra la puerta. Por ejemplo, está el ejemplo de las 10 vírgenes. Habían 5 sensatas y 5 insensatas. Las sensatas sabían, ¿no?, que como era de noche tenían que tener el aceite para las lámparas. Bueno, el aceite en este caso es el conocimiento y las lámparas somos nosotros. Si nosotros estamos por este mundo tan oscuro que está, que tenemos un mundo de oscuridad, de ignorancia, y nosotros no tenemos la llama de Dios encendida, en nosotros estamos en la misma oscuridad. Pero gracias a la gracia de Dios, esta llama ha sido encendida. Y por eso nosotros somos luz para las naciones. Es de comprender que estos son misterios que Dios había predestinado, pero tenía que venir alguien a decírnoslo. ¿Quién? El amado apóstol Pablo. Pablo, el apóstol de los gentiles, en sus 14 cartas que están en las escrituras, y una carta que se llama a la Odisea, que la puedes conseguir por internet, está todo el consejo de Dios. Y en ese consejo de Dios están revelados los misterios. ¿A quiénes? A todos, no, a aquellos que creen. Porque el que no cree, ¿cómo se le van a revelar si es que no lo cree? Mira cómo está escrito en 1 Corintios, en el capítulo 2, del 6 al 16. 1 Corintios, capítulo 2, del 6 al 16. Hermano, pero esta sabiduría es de todo. Mire, no es de todo. Y lamentablemente no es para todo. Es para él que cree, mayormente para el que cree. Lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque la misma persona se cierra la puerta. Entonces nosotros estamos aquí en la mejor disposición de abrir esa puerta. De hecho, hay muchos ministros incompetentes que ellos no solamente se cierran la puerta a ellos, sino que le cierran la puerta a las naciones, le cierran la puerta a la humanidad. Nosotros venimos a enseñar que Cristo es la puerta y que esa puerta hoy está abierta para todo aquel que cree. Si no cree, el problema aquí es creer. Si no va acompañada con la fe, es imposible comprender. En Romanos, en el capítulo 8,
desde el versículo 28 al 32, claramente el amado apóstol Pablo explica al que ama a Dios. El que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No dice algunas cosas, no todas. O sea, las que tú crees que son malas, terminan siendo buenas. Por ejemplo, a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. O sea que las tribulaciones son buenas. Bueno, la tribulación produce paciencia. Y la paciencia llega a través de la prueba que viene y te causa una tribulación. Entonces, la paciencia llega a través de la prueba. Y la prueba nos lleva y nos mantiene en la esperanza. ¿En cuál esperanza? En la esperanza del amor de Dios. En la esperanza de que Dios está. En la esperanza de que Dios existe. En la esperanza de que Dios nos ayuda. En la esperanza de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y por eso nosotros no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El asunto aquí es creer. Entonces la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿el amor de quién? De Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjate, dos cosas que tenemos que comprender: que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está en nosotros, y que el amor de Dios es el Espíritu Santo. Por eso el propósito de Dios con nosotros es nuestra santificación. ¿Usted va comprendiendo? Nos vamos entonces a primera carta a los Corintios, capítulo 2, 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría, dice el amado apóstol Pablo, entre los que han alcanzado madurez. O sea que aún de los que están entre nosotros, que no hayan alcanzado madurez por falta de fe, porque el asunto de mover la fe es el creer, entonces seguimos siendo inmaduros en las cosas del Señor. O sea que tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Hoy Pablo nos está dando un bistec para que nosotros podamos al tener buen sustento, buen alimento, y tengamos con qué poderle llevar a los hermanos para salvación el evangelio de la verdad. Dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que han de perecer. Recordemos que los sacerdotes que entregaron a Cristo murieron. ¿Verdad que sí? Esos son príncipes. Los sacerdotes son príncipes. Y la sabiduría de ellos perece. Pereció con ellos. Sino que hablamos la sabiduría escondida de Dios. La sabiduría oculta. Que estaba oculta y que desde el principio Dios predestinó para nuestra gloria. Lo que leíamos ahorita en Romanos, en el capítulo 8, desde el 28 al 32, dice que Dios prefijó, miren, nos predestinó, y a los que predestinó también los justificó. ¿Qué es lo que justifica? La gracia. Mira, también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. O sea que Dios se glorifica por medio del conocimiento. Entonces dice, sino que hablamos la sabiduría escondida de Dios, que estaba oculta y desde el principio Dios destinó para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Ciertamente, si esto lo hubiera conocido los sacerdotes de la época, Caifás, no hubieran crucificado a Cristo. Pero esta sabiduría que nosotros hoy alcanzamos, ellos no la tenían. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios había preparado para los que lo aman.
O sea, el que ama a Dios tenía preparado de Dios cosas que humanos viendo, leyendo y oyendo no han comprendido. Por ejemplo, me gusta poner estos ejemplos porque son evidentes, no es porque yo esté hablando mal de algo. Gracias a Dios, en estos días salió el Papa diciendo que no deben de adorar imágenes, ni ninguna semejanza. No sé si lo ha visto el bendecido. ¿Usted alguno lo ha visto? Sí, En la información. Mira, eso está tremendo. O sea, yo me he sentido feliz como ustedes no tienen idea. Porque es una lucha que yo traía. Una lucha en contra de la idolatría. Y yo no estaba hablando mal ni del Papa ni de los sacerdotes, sino del argumento con que estaban enseñando a los hermanos y con que yo fui también llevado a la mentira. Porque lo cierto es que la Escritura dice que no debemos de adorar imágenes, como él mismo en estos días lo ha dejado bien claro en Éxodo capítulo 20 del 1 al 5. Entonces mira qué tremendo esto. Ya eso está saliendo a la luz. Algo que nosotros veníamos peleando con respecto a eso. Pero él no lo había visto. Aún leyendo las Escrituras y viendo, no había comprendido. Ahora es que lo ha comprendido. ¿Sí me explico? O sea que ahora es que Dios se los ha permitido revelar. Le ha permitido ver. Entonces a nosotros, que tenemos las primicias de esta gracia, nosotros hemos por el Espíritu conocido, que hemos visto, oído, y se nos ha subido en el corazón cosas que podemos comprender. Mira lo que dice en 1 Corintios, en el capítulo 2, donde vamos yendo por el 9. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, así como el Papa venía adorando imágenes y ahora, gracias a Dios, se le abrieron los ojos y está diciendo que no debemos, porque eso es algo grave, gravísimo. Por la adoración de las imágenes es que viene todo este desastre de mundo que tenemos. Precisamente por adorar a las criaturas antes que al Creador. Está escrito en Romanos capítulo 1 del 18 al 28, que Dios mismo nos entrega la inmundicia a causa de que preferimos adorar a las criaturas antes que al Creador. Pero también, de la misma manera, como Pentecostés tiene el trono de Satanás en su congregación. ¿Por qué? Porque te hablan más de Satanás, de Satanás, de Satanás, que de la bienaventuranza y del amor y del perdón de Dios hacia la humanidad. O sea que no te hablan de la reconciliación de Dios con el hombre por medio de Cristo, de lo cual nos viene a hablar el amado apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 5, del 16 al 21. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces tú entras en Pentecostés, pecador, pecadora, pecador, pecador. Entonces es una constante acusación, un constante juicio, pero no se juzgan ni se condenan ellos mismos. Como está escrito en Mateo 7:1, por lo que condenan a tu hermano, te condenas automáticamente a ti mismo. Por eso nosotros no debemos de estar condenando. Dice también en el 10, ojo aquí, pero Dios nos lo reveló a nosotros. Esto lo lee pentecostal, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová, lo leen todo. Y cuando lo leen, dice, viste que Dios nos lo reveló a nosotros, pero siguen en la misma doctrina de Pedro, Santiago y Juan. Pablo, cuando está escribiendo esto, Pablo está diciéndole a las personas que lo siguen a él, Dios nos lo reveló a nosotros. ¿A nosotros quiénes? A nosotros los imitadores de Pablo, como Pablo imita a Cristo y como Cristo imita a Dios. A eso, no a pentecostal, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová. Ellos lo leen, pero no saben de lo que están hablando. Por eso es muy importante aclarar estas cosas. Entonces dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios,
Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Si no tienes el espíritu de Dios, o sea, si no estás creyendo que el Espíritu Santo de Dios está en ti, entonces ¿cómo tú puedes decir que conoces los misterios de Dios? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. ¿Cuál espíritu hemos recibido? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Este es el espíritu que viene de Dios para conocer los dones que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Cómo es esto? Que Pablo habla en Gálatas en el capítulo 5, desde el versículo 16 al 25, y dice que los deseos de la carne, mira, son enemistad contra Dios. Pero nosotros también, en nosotros están los frutos del Espíritu. Esos son los dones espirituales. Que nosotros también tenemos amor, bondad, mansedumbre, tolerancia, mira, templanza. Que andemos por estos dones y no satisfagamos los deseos de la carne, que son fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, celo, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, enemistades, y pare usted de contar. Que nosotros debemos andar por lo espiritual y no por lo terrenal. Lo terrenal es lo carnal, lo espiritual es lo celestial. ¿Por dónde quieres andar tú? Celestial. Lo que también hablamos, no con palabra humana o de sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. Estos son los misterios de Dios que Dios nos los ha revelado a nosotros. Por ejemplo, anteriormente un hombre llegaba rascado con celo a su casa, golpeaba a su mujer, la mataba, y nosotros decíamos, eso fue que fue impulsado por el diablo, que el diablo le susurró al oído para que fuera y malograra. No, nosotros ahora entendemos que el hombre es malo en su naturaleza humana, y que un hombre celoso y borracho es fatal, causa un mal. Por eso el Señor dice, mira, ni te emborraches, ni te celes, ni te aires, para que no contiendas. ¿Sí comprendemos? Entonces, cuando nosotros nos vamos enseñando en la doctrina del Dios verdadero, vamos acomodando lo terrenal a lo terrenal. Esto no me conviene. Y nos vamos acomodando lo celestial a lo celestial. Por aquí debo yo de andar, en los frutos del Espíritu. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Lo recibo. Así que lo que también hablamos, no con palabras de humana sabiduría, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Decir nosotros al hombre natural, el diablo quedó destruido, tú eres según la carne el diablo. Los deseos de la carne es lo que son contrarios a Dios. Y cuando vas al diccionario y buscas la palabra diaboló, que es diablo, entonces cuando tú buscas diablo, tú ves que dice que contradice a Dios. Aquel que contradice a Dios es un diablo. Como tú le dices al niñito, bájate de encima de la pared. Bájate, muchacho, de encima de la pared. A lo que te sacó la piedra, muchacho, al diablo, bájate de la pared. Ah, ¿por qué del diablo? Porque no obedece. Pero si nos obedece, mira, este es un ángel de Dios. Y siempre este angelito nos lleva honrándonos, y este es un ángel del Señor. Sí vamos comprendiendo. Entonces usted sabe que una persona cuando tiene una actitud espiritual es un ángel de Dios. Y una persona cuando tiene una actitud carnal simplemente está por los deseos de la carne, que es como un diablo. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Así que ya no le echamos culpas a terceros. Ya sabemos que cuando nosotros nos airamos e hicimos algo, somos nosotros que lo hicimos y nosotros tenemos que pagarlo. Porque Colosenses 3:25 dice, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. ¿Vale la pena entonces hacer el mal? En ninguna manera, porque el que da un machucón sepa que se va a machucar. Aquí no se salva ahora nadie.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que tiene que ir la lectura acompañada con la fe, la lógica y el razonamiento, para que se pueda todo cuadrar y poder comprender. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Por ejemplo, cuando nosotros comprendemos la diferencia entre la gracia y la ley, Romanos capítulo 10 del 4 al 8, entendemos que el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. A todo aquel que ¿qué? Que cree. El que no cree, para el que no cree, la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea que por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. ¿Sí me explico? En cambio, la gracia del Señor dice, no digas en tu corazón, mucho menos por tu boca, este se va para el cielo, aquel se va para el infierno, aquel se lo llevó el diablo. No digas en tu corazón, mucho menos por tu boca, ¿me entiendes? Sino que la gracia te dice, sé prudente, refrena la lengua, todo está perfecto, cada quien pagará conforme a sus hechos. Hermano, pero usted no me va a decir que aquel no es pecador y aquel está robando. Para mí, no, él se arreglará con Dios, él verá lo que está haciendo. Por lo menos yo no lo voy a recomendar con nadie, pero él verá lo que está haciendo. ¿Sí me explico? De la misma manera, eso es lo que nos enseña la gracia del Señor. Que nosotros no podemos condenar a nadie, que Cristo se llevó sus pecados, ¿verdad que sí? Pero Él pagará conforme a sus hechos. Colosenses 3:25. Esto es una ley establecida por Dios. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. El juicio eterno es un rudimento. Si nosotros decimos, estos se van para el infierno, sépalo, que usted se va para donde usted manda a los demás. ¿Usted quiere ir para un infierno? En ninguna manera. Entonces no mande a nadie para el infierno, sino que al contrario, tenga misericordia y bondad y piedad con respecto a los demás. Estos son temas que no se pueden hablar con cualquiera así, de estar condenando este y condenando lo otro y todo lo demás. Ya la misma escritura nos dicen a nosotros las cosas que van a acontecer y que han de acontecer, porque hasta el día de hoy no se ha equivocado, la ciencia se ha equivocado, pero las escrituras, hay tanta sabiduría en ellas que no se han equivocado en absolutamente nada. Entonces, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Cristo. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde están los que tienen la mente de Cristo? Amén, lo recibo. Bueno, si usted tiene la mente de Cristo, usted anda por lo espiritual, no satisfaciendo los deseos de la carne. Hermano, pero si yo lo vi a usted que se le activó la carne y se airó. Ah, bueno, yo también me recuerdo que Cristo, cuando entró en el templo, ¿verdad? Para que usted no me venga a jugar a mí, entró en el templo y se celó. Y se celó tanto que se airó. Y cuando se airó, agarró y le tumbó todo lo que tenían ahí, porque la casa de mi padre la tenían como cueva de ladrones. Y usted no se aira. Ah, entonces si usted se aira, no venga usted a juzgarme a mí. Por eso yo no soy juzgado de nadie. Porque ustedes tienen que mirarse primero el rabo para jugar a los demás. Igualmente yo, ¿verdad que sí? Ahí nos caemos todos a piña. Entonces es mejor no vernos según la carne, sino según el Espíritu. Y en el Espíritu, ¿cómo están todos? Perfecto. Perfectos, bendecidos, brillando más que el sol y con cobre en el bolsillo. Amén. ¿O no es así? Ah, bueno. Yo ahora ando con cobre en el bolsillo porque yo iba por ahí, por la calle, y me conseguí un alambrito. Entonces cuando resulta que llegué en la casa y saqué el alambrito, era de cobre. Tengo cobre en el bolsillo. ¿Qué le parece? No, bendecido. Amén, lo recibo. Entonces, ¿dónde están los que tienen la mente del Señor?
Amén. Bueno, porque si usted tiene la mente del Señor, déjame decirte que en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 47, dice lo siguiente: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Lo recibo. ¿Y cómo que ustedes vinieron a salvar? Sí, porque nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Amén. Nosotros somos la morada del Espíritu Santo de Dios. Lo recibo. Bueno, si tú te crees todo esto, tú vas por buen camino, porque tú eres un bendecido, bendito y bendita de Dios. Amén. Así que la gracia y la paz de mi Señor esté con todos nosotros. Amén. Recibo que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de Dios acampa a su lado. Amén. Suplico al Dios de la gloria, en nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, que les dé salud física, salud económica, salud moral y salud espiritual en abundancia, por la eternidad. Yo no pido cosas pequeñas, para siempre se los pido para ustedes. Que cada vez que vengan a esta tierra, estas bendiciones caigan sobre ustedes. Amén. Amén. Para la gloria del Dios y Padre eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, benditos de Israel. La gracia y la paz de mi Señor esté con todos ustedes. Ángeles con todos nosotros. Amén. 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 Lo recibo.